Sì, più che io farei proprio così, più che così. Lento. Via. Ah, questo come se fosse uno. È un movimento unico. Sì, tutti, può essere Se veloce. invece che farlo partire io parto da solo, lo que estamos haciendo, hemos construido una cronología de la sexualidad a partir de este acontecimiento reciente en que nos estamos basando, que es el nacimiento de este niño en Canadá, que en su DNI no se especifica el género, su padre decidió poner U de undetermined, indeterminado, y entonces a partir de este acontecimiento, que pasa en noviembre de 2016, hemos construido una cronología al revés, que llega hasta la prehistoria. Entonces hemos recogido una serie de datas, de fechas significativas para el desarrollo de la sessualità relacionada con la comunità LGBT. Canada, novembre 2016. Nasce Cyril Doty, il primo bambino ufficialmente registrato come U. Sesso indeterminato. Uno studio del 2004 pubblicato sul sito della CNN identifica l'1% della popolazione globale come asessuale, ossia senza interesse o desiderio per il sesso. ¿Cómo queréis hacer llegar esta idea al público? Cuando leímos la noticia del nacimiento de Cyril nos interesó mucho, como os decía antes, pero nos dimos cuenta también que para investigar una temática que tenía que ver con todo el tema de la identidad de género, nosotros no teníamos quizás las herramientas. Entonces se nos ocurrió que la única forma de abordar la temática era hacerlo desde una perspectiva más documental. Nosotros tampoco os queremos enseñar, porque nosotros tenemos muchas cosas que no sabemos, tenemos muchas dudas al respecto, pero queremos aprender. Aparte de haber leído esta noticia y que esto os haya podido motivar a hacer este proyecto, también alguna experiencia personal de amigos o familiares también os ha motivato a hacer esto? Entrare in contatto col pensiero di chi l'ha vissuto davvero ti aiuta ad avere un altro modo di approccio alla tematica. È stato importante per noi, e questo comunque ancora dovremo approfondirlo, diciamo, c'è stato un periodo in cui mi hanno fatto interpretare maschi. Beh, tuttora. Sì, e continuo ancora a farlo. E quindi in un certo senso è come se nel momento in cui io mi sono trovata ad interpretare dei maschi ho attuato la transizione a livello artistico, in un certo senso, no? Cioè c'erano proprio ci sono delle tecniche che scenicamente ti aiutano ad essere maschio, che sono anche fisiche, quindi strizzi il seno, ti accolciano i capelli, avevo i capelli molto lunghi. A mí me gustaría preguntar que cuando tú tuviste que interpretar un hombre, ¿cómo te sentiste o cuál fue la sensación cuando tuviste que taparte, disimular que tenías pechos y hacer de hombre? Al principio obviamente ha sido muy raro porque ha sido una transformación total, pero también ha sido una experiencia muy bonita porque es relacionada con su experiencia profesional de actriz, ¿no? En cuanto a actriz, cuando tienes que interpretar un rol, un papel, tienes que asumir todas las características de este personaje que tienes que interpretar. Y es un poco lo que ha hecho ella, sobre todo porque el director de ese espectáculo en que ella actuaba, que de hecho es un director catalán, Alex Rigola, no le creía, le decía, tú eres mujer, no te creo, no veo que tú eres un hombre, ¿no? Y entonces ha utilizado todos estos expedientes del pelo corto, de la faja para disimular los pechos, para realmente convertirse en un hombre. Mano derecha su izquierda, izquierda su derecha. Vedi?